Iglesia, ¿cómo se sienten? Háblenme. Bendecidos. A los poquitos que respondieron, pues Dios les bendiga. A los que se quedaron callados, como que no es con ellos, pues oramos por ustedes también. Les amamos también en el amor de Cristo, ¿por qué no? Damos gracias a Dios, amados, por la oportunidad que nos ha concedido de poder congregarnos. Y hace unas semanas el Señor ha estado ministrando a mi corazón algo concerniente al mensaje del día de hoy. Y la semana pasada la pastora, la última semana antes del Congreso, la pastora predicó un poderoso mensaje. ¿Quiénes se recuerdan de ese mensaje? Ustedes están descarriados. Ustedes están descarriados. ¿Cuál fue el tema? ¿Quién fue que lo dijo? ¿Quién dijo el tema? ¿Cuál fue el tema, Angel? ¿Cuál fue el tema, mi amor? Somos escogidos. Escogidos por Dios, ciertamente. Y en el día de hoy yo quiero seguir elaborando más o menos por esa línea, pero más bien bajo el tema restaurando nuestra identidad en Dios. Hemos predicado bastante sobre identidad y honestamente es un tema de nunca acabar. Y lo primero, pues, que quiero que aprendamos es la definición bíblica de identidad. Y se refiere a la comprensión de quiénes somos a la luz de Dios y su palabra. No según la cultura, no según emociones, no según circunstancias. Es descubrir nuestra verdadera esencia en relación con nuestro Creador y Redentor. Entonces, una definición bíblica de identidad, añadiendo a lo que ya les menciono, es el entendimiento de que somos creados a imagen de Dios. Génesis 1:27. Que somos amados por Dios. Jeremías 31:3. Que somos redimidos por Cristo. Efesios 1:7. Y somos llamados a vivir para su gloria. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Esa es la definición bíblica de lo que es tener identidad o de identidad en Dios. Pero ustedes saben que uno de los ataques más grandes que recibe todo ser humano, escuche bien, todos nosotros recibimos ataques de parte del enemigo en el área de nuestra identidad. Si el enemigo logra confundir quiénes somos en Dios, podrá distorsionar la manera en que vivimos. Si no sabemos quiénes somos, no vamos a vivir de acuerdo a como Dios determinó que vivamos. Entonces, cuando perdemos de vista nuestra identidad, comenzamos a vivir por debajo del propósito, por debajo del estándar, por debajo del diseño que Dios tiene para nosotros. Y el enemigo sabe que si olvidamos quiénes somos, también olvidaremos por qué estamos aquí. Si no sabes quién eres, no sabes la razón por la cual estás en esta tierra. ¿Me siguen? Pero buenas noticias, porque Dios no nos deja rotos, no nos deja perdidos, no nos deja quebrantados. Dios es un experto restaurando. Digan conmigo, Dios es experto restaurando. Si lo va a decir con ese ánimo, cerramos esto y nos vamos de aquí. Amados, díganlo como que lo creen. Dios es experto restaurando. Así, dígalo con rabia, con convicción. Amados, Dios restaura lo que el enemigo nos ha robado.
Dios repara lo que el enemigo ha dañado. Y Dios puede devolver lo que el enemigo ha intentado que perdamos. ¿Me siguen? Amados, Dios nos diseñó a cada uno de nosotros con intención y con propósito. Absolutamente nadie es resultado de una coincidencia. Todo ser humano tiene un valor intrínseco. Todos valemos muchísimo para Dios. Al punto que Cristo dijo: ¿de qué le vale al hombre ganar el mundo y perder su alma? Usted sabe lo que está diciendo entre líneas Cristo, que el alma del hombre vale más, un alma vale más que todo lo que hay en el mundo. Pero nosotros no creemos esto porque nuestra identidad ha sido distorsionada. ¿Por qué? Por la vida, estamos vivos. Las circunstancias, situaciones que atravesamos, muchas veces ni culpa de nosotros. Yo diría que la mayoría de las veces, circunstancias en las que nos encontramos, nada que ver con nosotros. Sin embargo, somos víctimas de las circunstancias. Si usted se pone a pensar, hay muchísimos ejemplos bíblicos. Abel perdió la vida. No hizo nada en contra de su hermano. Sin embargo, su hermano lo mató. Esto fue un post que vi que me voló la cabeza. Dije, wow. José fue vendido como esclavo por sus hermanos. No hizo nada en contra de sus hermanos. Daniel fue arrojado al foso o a la fosa de los leones y no hizo nada en contra del rey. Jesús fue crucificado y no hizo nada en contra de nadie. Estas personas fueron víctimas. Sin embargo, fueron víctimas solamente porque sabían quiénes eran, porque tenían identidad. ¿Qué hizo Abel? Ser. ¿Qué hizo José? Ser. ¿Qué hizo Daniel? Ser. ¿Qué hizo Cristo? Ser. Fueron víctimas de sus circunstancias simplemente porque sabían quiénes eran. Sin embargo, en todo hay propósito, amados. Dios nos diseñó con intención y propósito, pero las heridas de la vida, acompañadas de nuestros errores, acompañadas de muchas veces palabras negativas que se nos hablan y de muchísimas circunstancias, nublan esa verdad. Y Dios comienza a reconstruirnos, escuche bien, Dios comienza a trabajar en nosotros, no conforme a las opiniones de los demás, no conforme a lo que dice fulano perencejo de mí, sino según el diseño que Dios estableció desde un principio. Y cuando entendemos que nuestra identidad está anclada en Dios, dejamos de buscar validación en los lugares equivocados. ¿Ustedes están aquí, sí o no? Díganme. Cuando usted entiende quién usted es en Cristo, a usted le importa poco lo que diga alguien más de usted. A usted no le afecta lo que dejen de decir de usted. No tiene que buscar validación fuera de la palabra de Dios, porque Dios ya estableció quién eres. Y yo creo que absolutamente todos los que estamos aquí de una manera u otra batallamos con esto. Batallamos con quiénes somos, quién soy, para qué estoy aquí, qué es lo que estoy haciendo. Batallamos con el hecho de que muchas veces queremos que se nos reconozca cuando hacemos algo bien y que se nos pase por alto cuando fallamos, sí o sí. No nos gusta que nos corrijan. Bueno, no, perdónenme. Yo siempre me equivoco, perdón. Yo soy el único aquí en este templo que no le gusta que le corrijan. Yo soy el único. Porque ustedes son, miren, ustedes están brillando, miren las aureolas, los angelitos. Amados, tenemos una confusión de identidad que muchas veces vemos la corrección como algo malo
Y muchas veces vemos el halago como lo último. Como, wow, me siento muy bien. Cuando en realidad, si sabemos quiénes somos, aceptamos los halagos. Claro, ustedes tienen el mejor pastor de la bolita del mundo. Wow. Y muchas veces, pues nos damos cuenta que las correcciones también son parte de. Amados, y la cruz del Calvario fue el mayor acto de restauración. Y Cristo en la cruz está declarando lo siguiente: que nuestros fracasos, que muchas veces lamentablemente nos marcan y nos identificamos por errores que cometimos, por situaciones o por fracasos, pero en la cruz del Calvario Cristo está diciendo: tus fracasos no te descalifican. Amados, la gracia que Dios nos extiende a nosotros es más grande que la vergüenza que pueda generar situaciones por las que atravesamos, que nos han marcado y obviamente han afectado nuestra identidad de una manera u otra. Miren, cuando nuestra identidad está firmemente anclada en Dios, la restauración es inevitable. Y hoy yo quiero que el Señor nos permita restaurar nuestra identidad en Cristo. Que comencemos a vernos como Dios nos ve, el creador de todo. Y honestamente hablándoles, yo ni como pastor les hablo. Este momento les voy a hablar como hijo de Dios. Yo no entiendo por qué Dios está empecinado en tener una relación conmigo. Yo no entiendo honestamente. Y tal vez usted se sienta igual. Tal vez usted no entienda por qué Dios quiere tener una relación contigo. Yo no la entiendo. Porque yo sé de las patas que cojeo. Y yo conozco mis debilidades y mis flaquezas. Y sé que soy una persona sumamente imperfecta, a la que Dios le ha dado la responsabilidad de guiar gente imperfecta. Figúrese usted en el dilema que nos encontramos ahora. A lo mejor usted cree que para estar aquí hay que ser perfecto. No. El único perfecto fue Cristo. Y nos mandó su Espíritu para guiarnos y llevarnos a esa perfección de la que habla Efesios, de que Él nos llevará a la estatura del varón perfecto. Pero mientras el hacha va y viene, aquí estamos, amados, con este dilema. Dios me dio la responsabilidad de servir, yo siendo imperfecto, servir gente imperfecta. Figúrese. Sin embargo, aquí estamos. Y nosotros no somos de los que retroceden. Nosotros nos mantenemos enfocados. Entonces, cuando nuestra identidad está firmemente anclada en Dios, la restauración es inevitable. Porque Dios no solo devuelve lo que perdimos, sino que nos transforma en la persona que Él siempre determinó que fuéramos. Entienda bien. Y cuando nuestra identidad está restaurada en Dios, nuestro propósito se vuelve claro. Y tenemos claro por qué estoy aquí y para qué estoy aquí. Quiero compartirles un pasaje bíblico. Pónganse de pie, por favor. Voy a compartirles varios pasajes bíblicos. El primero se encuentra en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Que dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Efesios 2:10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Somos nuevas criaturas.
y tenemos propósito, según los dos pasajes que acabamos de leer. Y Juan capítulo 1 versículo 12 dice lo siguiente: mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Estamos aquí, amados? Voy a leer el versículo 13 también. Porque dice: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Dios ha determinado que todos los que creen en Cristo son hijos de Él. La voluntad, por voluntad divina. Nada que ver contigo y nada que ver conmigo. Pueden sentarse. El Señor ha determinado que somos hijos de Él porque Él así lo quiso. Y les hago una pregunta, iglesia. Ustedes tienen la disponibilidad, la disposición de permitir que el Señor restaure tu identidad y active tu propósito. Dígale que está al lado suyo: estoy dispuesto a que Dios restaure. No, espérese. No coman ansias. Estoy dispuesto a que Dios restaure mi identidad y active mi propósito. Dígale al que está al lado suyo. Uno primero y después el otro, no al mismo tiempo, por Dios. Ay, ustedes tienen una boca y dos oídos. Dígaselo otra vez, no. Díganlo otra vez: estoy dispuesto a que Dios restaure mi identidad y active mi propósito. Yo tengo aceite aquí para ungir gente, ¿eh? Podemos ungirlo también. Amados, miren, vamos al primer punto, porque vamos a restaurar nuestra identidad. Yo quiero salir hoy sabiendo que tengo identidad y tengo propósito. Nada que ver con mis circunstancias, nada que ver con situaciones, nada que ver con emociones. Soy quien Dios ha determinado que sea para hacer lo que Dios determinó que haga. Amén. Sí, recuerden el disclaimer: sin restarle valor a los traumas que hemos tal vez experimentado. Pero aquí nadie es el trauma que experimentó. Aquí no permitas nunca que una situación defina quién eres. Te estás limitando y estás limitando a Dios. Y lo primero que quiero que entendamos, amados, es que la gracia de Dios es mayor que la vergüenza. Miren, Dios restaura nuestra identidad y remueve las capas o las máscaras que la vida nos ha impuesto. Usted sabe que a veces tenemos que ajustarnos a situaciones. Atravesamos una situación y de repente esa situación pues como que nos moldea y como que nos pone una capa. Y ya de repente manejamos otras situaciones basado en la situación anterior. Muchas veces es lo correcto, muchas veces no es lo correcto. Pero deme un segundito para que nos entendamos. El Señor elimina las máscaras que sentimos que debemos usar para encajar. El Señor las quita, las remueve. Cuando el Señor nos llamó al pastorado, a mi esposa y a mí, yo dije: Señor, hay un problemita. Yo tengo el problema de que a veces yo hablo más de la cuenta. Soy muy transparente. Y eso es un arma de doble filo. Y yo me he cansado de darle a Dios que me quite eso. Pero en cierta manera, así fue como Dios me diseñó y me hizo. Porque yo tengo
con todo el respeto que merecen todos los pastores de la tierra, tengo una visión y un entendimiento de cómo debe ser un pastor y cómo un pastor debe expresarse y las cosas que un pastor debe decir y las que debe guardarse. Hasta rimó eso. Pero yo, sin minimizarle a la vocación ni al llamado, usted me ha escuchado decir, el pastor de usted es un tajo de chuleta. Y yo no estoy para nada estoy tratando de restarle al llamado pastoral, que es un honor. Pero entendí que para pastorear, por lo menos a mí el Señor esto es a mí, porque Dios trabaja con cada cual de manera. Usted si se identifica, pues gloria a Dios. A mí el Señor me ministró. Hay que ser transparente. Hay que hablarle a la gente como la gente entiende. Porque ciertamente uno puede pararse acá y predicar un mensaje y espiritualizarlo y el cielo está allá arriba y nosotros aquí abajo. ¿Me entienden? Sin embargo, yo sé a qué Dios me llamó. Dios me llamó a predicar convicciones. A uno Dios lo llama a predicar milagros, gloria a Dios. Yo creo que Dios hace milagros, amados. Yo creo que Dios se mueve en medio de su pueblo y puede sanar, puede restaurar, puede prosperar. Yo creo en todo eso. Yo lo que no creo es en el exceso que muchas veces se hace. Eso es un mensaje para otro domingo. A mí particularmente el Señor me llamó a predicarle a personas que quieran tener convicción. Porque no hay nada más poderoso que tener convicción, amados. El que tiene convicción nada lo mueve. Nada ni nadie lo mueve. Una persona con convicción es más poderosa que un ejército. Usted me está entendiendo, porque tengo convicción y mis convicciones son estas y ningún vientecito, ninguna tormenta me va a mover de mis convicciones. Entonces el Señor nos llamó a predicar convicción y yo quiero que el Señor me permita seguir predicando convicción para tener personas con convicción firmes. No personas que no como Santiago 1:8, que son ambivalentes, que hoy sí, mañana no. Por eso vamos a restaurar nuestra identidad en Cristo. Amén. Entonces el Señor comienza eliminando máscaras o capas que ponemos, layers, con la finalidad de revelarnos la versión auténtica e inquebrantable de nosotros mismos. Figúrese. La persona que Dios quiere que seamos y que Él supo que siempre seríamos y que podíamos ser. Y lo primero que Dios hace es quitarnos la vergüenza y vestirnos de gracia, amados. Dice Zacarías capítulo 3, versículos 3 y 4. Y Josué estaba vestido, Josué sacerdote, estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quitarle esas vestiduras viles. Y él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Amados, aquí no hay ni uno hay aquí que no haya pecado. Sin embargo, podemos recostarnos del sacrificio de Cristo. Es importante que usted entienda eso. De que no solamente todos pecamos, aquí todos pecamos, sino que lamentablemente para nosotros, probablemente saliendo de aquí pequemos. Si usted no peca, pues deme la receta para, ore por mí, páseme su unción. Pero aquí todos pecamos. Y el problema es que la vergüenza nos mantiene atados y no nos permite avanzar. Ustedes están aquí. Miren, a veces cometemos una falta o cometimos una falta años atrás, no sé. Y la vergüenza nos mantiene atados al pasado y no nos permite apreciar el nuevo comienzo que Dios nos está dando. Dios no solo cubre la vergüenza de nuestro pecado, sino que nos viste de honra y dignidad. Amados, tienen que comenzar a creer esto.
Tienen que comenzar a creerlo. Dios tiene la finalidad, el propósito de quitarnos lo que el mundo ha impuesto y revestirnos con su identidad. Porque hay una falta de identidad. Fíjese que hay ahora lo que más son clicas ahora. Y que se levanta una por aquí y se contradicen entre ellos. No entiendo. Por falta de identidad. Amados, una locura. Sin embargo, esto ha permeado la iglesia también. Por eso ahora es difícil identificar cuando una iglesia es cristocéntrica y cuando no, porque es que ahora hay demasiados clubes sociales. Y es precisamente por la falta de identidad. Y cuando Dios restaura nuestra identidad, está también restaurando el propósito, nuestro propósito, como les leí en Efesios 2:10, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amados, el propósito, el por qué, el quién soy, ¿verdad? Y el por qué estoy aquí está conectado, entrelazado con tu propósito, con tu identidad, perdón. El propósito fluye de la identidad. Si tú no sabes quién eres, vas a andar como barco a la deriva, sin propósito, golpeando al aire. Y cuando sabemos quiénes somos en Cristo, entendemos por qué estamos aquí, por qué el Señor me trajo acá. La confusión desaparece y la claridad se levanta. Y de repente nos cae el 8. Y a veces, amados, por la falta de identidad, sentimos que hemos desperdiciado muchos años. Ustedes no se sienten así a veces. A veces yo me siento como, Dios mío, si yo con el poco conocimiento que tengo ahora pudiera volver a tener 20 años. Tuviera el mundo en un bolsillo ahora mismo. Y usted tal vez se sienta así también. Porque adquirimos experiencias, adquirimos conocimiento que nos hubiese gustado aplicarlo en aquel momento. Y a veces sentimos que hemos desperdiciado años o que nos hemos alejado hasta del propósito de Dios. Amados, pero Dios es el maestro de la restauración. El Señor nunca llega tarde. Fíjense lo que es no tener identidad o tener la identidad confundida. Moisés se crió en un palacio como príncipe, lejos del propósito divino, y huyó al desierto a los 40 años, duró 40 años en el desierto, y a los 80 el Señor lo llamó. Éxodo 3:10. Y Dios le reveló su identidad. Tú fuiste príncipe, eres pastor de ovejas, porque no tenías tu identidad clara. Tú eres un libertador. El diseño o el plan y propósito que tengo para tu vida es la de ser el libertador de mi pueblo. Y todo comienza Dios trabajando con nosotros. Lo peor, yo creo, que le puede pasar a una persona es ser exitoso en algo que Dios no lo llamó a ser exitoso. Para mí. El tener mucho éxito haciendo algo que Dios no te llamó a hacer. Dios mío, Padre, guárdanos. Guárdanos, Señor. Deja que Dios quite las capas, amados, que el mundo nos ha puesto, las máscaras. No creas que tu propósito está perdido. Dios lo está restaurando y su tiempo es perfecto. Todo lo que has vivido ha sido una preparación para lo que Dios tiene para ti. Incluso esas situaciones poco placenteras. Cuando Dios restaura, no solo devuelve lo que perdiste, sino que lo multiplica abundantemente. Y esto me lleva al siguiente punto. Y es que Dios siempre, que la restauración de Dios siempre multiplica. Pudiéramos hablar de la historia de Job, de cómo Job perdió todo
y este hombre es un ejemplo de restauración divina. Y Dios no solo le devolvió lo que perdió, sino que le dio de más. Y la restauración de Dios, amados, no es solo un regreso al pasado, sino es una invitación a un nuevo nivel de vida y propósito. Ustedes están aquí. Dios no solamente quiere darnos lo que perdimos, entienda bien. No es que Dios nos va a dar lo que perdimos, Dios lo puede hacer. Es que lo quiere hacer de una manera mejor, donde haya una comprensión más clara de a qué Dios nos llamó, de llevarte a una mayor dimensión de bendición, entendiendo quién eres. Y la restauración no es recuperar, no es no es recuperar, es avanzar. No es que Dios me va a dar todo otra vez tal cual estaba. Dios va a restaurar de una manera mucho mejor. Pero la restauración demanda soltar el pasado. Hay que soltar, amados. La semana pasada el pastor predicó, yo me quedé boquiabierto con el mensaje. El pastor predicó sobre el perdón y me sentí confrontado. Y yo estoy seguro que muchos de acá se sintieron confrontados también. Predicando convicción. Cuando uno perdona, uno suelta, uno libera y puede avanzar hacia el propósito divino. A mí me impactó bastante. Y no podemos aferrarnos a situaciones que nos marcaron y nos identifican y recibir una nueva identidad al mismo tiempo. Me explico. Usted no puede pretender decir, sí, Señor, yo quiero que tú me digas quién soy, para qué estoy aquí. Defíneme mi identidad, muéstrame mi identidad. ¿A qué me llamaste, Señor? ¿Quién soy? No podemos pretender que el Señor nos ayude en esa área, que nos dé una nueva identidad, aferrados a una identidad del pasado. No se puede, no puedes estar en dos lugares al mismo tiempo. O eres lo que has sido todo este día hasta este momento, o determinas ser una nueva criatura en Dios. Pero no puedes ser las dos al mismo tiempo, amados, ¿me entienden? No se puede. No se puede. Y a veces la restauración demanda que soltemos etiquetas, que soltemos limitaciones, que soltemos voces del pasado, que soltemos heridas, que dejemos ir. Y lo que Dios tiene para ti es mayor que lo que está detrás. Ustedes no me creen. Yo les voy a dar un ejemplo bíblico. En Juan capítulo 21, no tienen que buscarlo, versículos del 15 al 17, parafraseo. Jesús restauró a Pedro preguntándole 3 veces si lo amaba. Y luego lo comisionó, luego le dio el propósito. 3 veces. ¿Quién eres? ¿Me amas? ¿Tienes convicción? ¿Tienes convicción? Y luego le dio propósito: apacienta mis ovejas. Pedro falló, negó a Jesús y se sintió descalificado. ¿Usted sabe por qué yo sé que se sintió descalificado? Pregúnteme. No, la iglesia completa, pregúntenme todos. Digan por qué, todo al unísono. Ahora sí, despiértense. Porque regresó a pescar. Regresó al oficio que tenía antes de conocer a Cristo. Volvió para atrás. Porque no di la talla. Negué al maestro 3 veces. Entonces, yo lo que soy es pescador. Pues yo me voy a regresar otra vez a hacer lo que hacía con anterioridad. Porque no di la talla para esto que Dios me llamó. Sin embargo, Jesús no lo dejó en su fracaso. Jesús fue a buscarlo donde estaba y lo restauró. Jesús fue a confirmarle, a decirle quién Él es. Entiende quién eres, porque de tu identidad fluye tu propósito. Más adelante les voy a explicar.
Pero de tu identidad fluye tu propósito y muchas veces andamos como barco a la deriva, que no sabemos qué hacemos, qué vamos a hacer, que creemos que estar vivo es simplemente trabajar de 9 a 5 de lunes a viernes y el domingo para la iglesia. Y es porque, amados, no tenemos una identidad clara de quiénes somos. Y Dios hace lo mismo que hizo con Pedro, lo hace con nosotros. Dios nos llama, nos afirma y nos devuelve el propósito. O nos da el propósito claro. Así que, amados, Dios no solamente restaura, restauración es igual a multiplicación. Dios restaura lo que perdiste, te lo da, pero te lo da con propósito y con la finalidad de traerle gloria y honra a su santísimo nombre. Amados, es importante que usted entienda que Dios es quien define quién eres, no el mundo, no tu entorno, no las clicas que están de moda ahora. Es Dios. Miren, el mundo define la identidad por el desempeño, por la apariencia, por el estatus o como tú te sientas en ese momento. Si me siento caballo, soy un caballo. Y tú tienes que respetar mi sentimiento. Entonces, yo como caballo no voy a respetar el sentimiento tuyo de no quererme reconocer como caballo. Porque mi derecho sobrepasa el tuyo. Yo estoy loco por toparme con un loco de eso. Padre, perdóname, Señor. Amados, el mundo define la identidad por el desempeño, por la apariencia o por el estatus o por cómo tú te sientas en el momento. Una locura, por no decirle estupidez, pero ni modo. Amados, y Dios no mide la identidad por logros ni por nada de esto, sino que nuestra identidad se mide o Dios la determina basada en nuestra relación con Él. Tu identidad no está en el pasado, tu identidad no está en tus errores ni en tus fracasos, tu identidad no está tampoco en tus éxitos, sino en tu Creador. ¿Ustedes están acá? Y la identidad que tenemos en Dios, amados, fue un regalo. No es una recompensa. Me voy a explicar. Tú no tienes que ganarte tu identidad. No tienes que hacer algo ahora para ganarte tu identidad. Dios ya estableció antes de que nacieras, Jeremías 1:5. Dios desde antes de que naciera estableció quién eres. Tú eres más que tu pelo, mujeres, que están con el pelo siempre bien, más que tus uñas. Mi esposa cuando se hace las uñas, que me le enseña, ella quiere que yo le haga una fanfarria. Pues yo veo las uñas, ay, mira las uñas, yo la veo, ay, tan bonita. Y ya. Pero ¿y qué es lo que tú quieres? ¿Que te compre un helado? ¿Que te compre qué es lo que quieres que haga? Oh, Dios mío, eso es lo que tengo que hacer, una bulla. ¡Eh, las uñas! Bueno, pues ya sé, la próxima, mi amor, cuando me le enseñen las uñas, voy a hacer una fiesta. No te quejes después que te haga la bulla. Amados, Dios estableció quién eres antes de que nacieras. Nada ni nadie puede quitarte tu identidad. Nada ni nadie puede quitártela, porque proviene de Dios y no del mundo. Ya Dios determinó quién eres y con propósito. Tu identidad viene atada con el propósito y nada ni nadie te la puede quitar. Sin embargo, el enemigo no te roba la identidad, te da una diferente. No es robarte la identidad, es darte una diferente, hacerte creer que no eres suficiente. Si nos vamos a Génesis capítulo 3, versículos 4 al 5, que dice: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis del árbol, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Tendrán una nueva identidad. Seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y desde el principio el enemigo usa la mentira para distorsionar la identidad de quién realmente somos. Él le estaba ofreciendo a Adán y Eva algo que ya ellos tenían, porque fueron creados a imagen y semejanza del Altísimo, con relación directa con el Altísimo y con propósito.
Desde el inicio de la creación Dios les dio propósito. Y hoy el enemigo usa la misma estrategia, hacernos creer que no somos suficientes, hacernos creer que tenemos que tener éxitos, que tenemos que acumular riquezas, que tenemos que hacer esto aquí, aparecernos aquí, que me quito aquí, que me pongo allí, con la finalidad de distorsionar quiénes somos en Dios. Y Dios, amados, no anda llamando a nadie por su pasado. Dios siempre nos llama por nuestro potencial o por quien Él ya sabe que somos. Vuelvo otra vez a Pedro y le pongo un ejemplo bíblico para que me crean. Mateo 16, versículo 18. Y dijo también, y yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, Jesús le está diciendo a Pedro, roca es lo que significa el nombre de él. Tú eres Petra, tú eres roca, firme, estable, una persona con convicción, le dijo Jesús a Pedro. Y todo esto se lo dijo antes de que Pedro lo negara. Qué contradicción, ¿eh? ¿Y cómo es eso? ¿Y cómo es eso, Jesús, que tú le dices a Pedro de que es roca? El nombre de Pedro, Simón, significa ambivalente. Y Pedro, antes de la crucifixión, demuestra que es un ambivalente. Sin embargo, Cristo lo está llamando a él por como ya Cristo lo ve, el producto terminado, su identidad con propósito. A ti te digo que tú eres una roca firme, estable, con convicciones. Es más, Pedro, y eso que dijiste, sobre eso que dijiste, que yo soy el Cristo, sobre eso que salió de tu boca, ese va a ser el fundamento de mi iglesia. Y ni el infierno podrá con mi iglesia. Porque dijiste algo con convicción. ¿Ustedes están entendiendo o no están entendiendo? Miren, Jesús no llamó a los discípulos o no le dijo esto a Pedro basado en la capacidad de Pedro. No llamó a los discípulos basado en su capacidad. Los llamó basado en el propósito que ya tenía determinado con ellos. Pedro era una persona muy inestable, muy impulsivo, lleno de dudas. Le hacen los evangelios para que vea lo ambivalente que era el hombre. Sin embargo, Cristo lo llama roca. Cristo no lo llamó a Pedro basándose en los errores de él, sabiendo aún que le iba a negar. Lo llamó basado en el propósito que ya Dios tenía y el producto terminado. ¿Y por qué se me hace fácil creer que Pedro sí y yo no? Les pregunto sinceramente, ¿por qué? Respóndase usted mismo en su mente. Amados, Dios no ve lo que eres ahora, sino lo que eres en Él. Entienda que es la diferencia. Dios no está viendo lo que eres en estos momentos. Cristo murió y fue el sustituto de nosotros. Cuando Dios te ve a ti, ve a Cristo en ti, ve tu potencial. Pero como estamos acá vivos y atravesamos y pasamos situaciones y de repente ya la vida nos ha cambiado, porque tenemos más responsabilidades, porque trabajamos, tenemos hijos, qué sé yo, usted piense, de repente ya tenemos como que limitarnos. Y es falso. Eso es falso. Amados, Dios no está viendo lo que eres ahora. Dios está viendo quién eres en Él. No lo que tú percibes de autopercepción. No lo que tú percibes de ti. No. Dios está viendo lo que tú realmente eres. El problema es que tú no lo crees.
El problema es que Pedro no lo creyó tampoco, porque después, más adelante, Cristo le dice: apártate de mí, Satanás. ¿Cómo así, Señor? Lo elevaste allá, lo pusiste al lado de Papá Dios y de repente lo mandas para abajo. Le dijiste quién él era, pero él no estaba entendiendo quién tú eres. Y cuando Cristo está hablando de lo que es necesario que le acontezca a él para que se cumpla la palabra de Dios, Pedro le dice: Señor, no te acontezca nada de eso. Te vamos a defender, a mí hay que matarme. El primero que salió corriendo. No, mentira, el tipo peleó de verdad, le mochó la oreja a uno, porque era guapo Pedro. Pero después, cuando tenía que representar, nos representó. ¿Ustedes me están entendiendo? ¿Por qué? Porque no tenía claro quién era. Cristo se lo dijo, pero él no lo creyó. Y cuando Cristo lo restaura, le dice 3 veces: Pedro, ¿tú me amas, Pedro? Y Pedro le dice: sí, Señor, yo te quiero. Pedro, ¿tú me amas? Señor, yo te quiero. Pedro, ¿tú me amas? Ágape. Y Señor, Señor, ¿tú sabes qué? Tú sabes todo. Tú sabes todas las cosas. Apacienta mis ovejas. ¿Sabe por qué? Amados, entienda esto. Entiéndame esto. Cristo sabe que nosotros, o en ese caso, en el caso de Pedro, era necesario Pedro tener un encuentro con el Espíritu Santo. Era necesario para él poder saber quién era. Pedro estaba tratando con sus fuerzas y con lo que sabía ser un discípulo. Y lo único que Cristo necesitaba del hombre era convicción. Cuando tienes convicción, olvídate que cuando el Espíritu Santo descienda sobre ti, van a tener que matarte para callarte. Pedro, tú me amas. No tienes convicción. O por lo menos no quieres decirlo, porque no tienes convicción. Señor, tú conoces todas las cosas. Nada está oculto delante de ti. Pues como tú me amas, Pedro, apacienta mis ovejas. Tú sabes quién eres y sabes el propósito para el cual fuiste llamado. Desde un principio te dije que te iba a ser pescador de hombres. Camina en tu propósito siendo quien ya determiné que eras. Pedro, roca firme, con convicción. ¿Cuánta convicción nos hace falta, amados? Dejemos de permitir que el mundo defina quiénes somos. Amén. Debemos, amados, desaprender las mentiras del enemigo y abrazar las verdades divinas. Porque Dios nos llama con un propósito y ese propósito no está determinado o no lo elimina tus fracasos. Muchas veces tus fracasos son hasta parte del propósito y no lo sabes. Era necesario que Pedro supiera quién realmente él era para poder anhelar convertirse en quien Cristo determinó que él sería. ¿Me siguen? Y a veces Dios permite que atravesemos situaciones, amados, con la finalidad de mostrarnos quiénes somos, para que podamos entonces apreciar el proceso y convertirnos en quien Él ha determinado que seamos. Gente con convicción, con identidad, cumpliendo y llevando a cabo su propósito. Aleluya. Para cerrar, amados, no me han hecho señas. Si me dejan aquí amanecemos. Mi amor, dame una seña, dime algo. A ver. Aleluya. Amados, en Lucas 15, versículo 22-24, con esto cerramos. Ustedes saben la historia del hijo pródigo. Y Dios es especialista en restaurar aquello que ha sido roto, quebrantado y hacerlo nuevo otra vez. Y la historia del hijo pródigo está
mostrando el corazón del Padre. Cristo tiene demasiados ángulos. Uno de ellos es el corazón del Padre, que nos restaura sin condenarnos. Restauración sin condenación. Amados, Dios nos restaura sin condenarnos. Dios restaura y no solo recuperamos la posición que teníamos, sino también identidad sin condenarnos. Mucha gente no entiende eso, porque mucha gente entiende que el evangelio, que las buenas nuevas es para mandar gente al infierno. Y Cristo dijo en Juan 3:17 que Él no vino a mandar a nadie. Vino a salvar gente. El que se va es porque se fue solo. Pero Dios no está mandando a nadie para allá. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Dios no anda condenando a nadie. Uno es que se condena a uno mismo. ¿Por qué? Porque no tenemos identidad. Amados, el Padre no te condena, el Padre te restaura. Yo quiero que usted entienda que el hijo pródigo, no sé si usted sabe, se descarrió, se volvió hasta apóstata. Y los judíos no están supuestos a, ellos no comen cerdo, no están donde están los cerdos, los consideran animales inmundos. Sin embargo, el muchacho estaba comiendo la comida a los cerdos, se volvió apóstata. Se descarrió, gastó todo lo que tenía y lo que no estaba supuesto a gastarlo, se apartó, amados. Y sin embargo, Dios no lo condenó. Usted está acá. Está bien. El hijo pródigo, escuche bien el plan de él. Voy a regresar a la casa de mi papá, que tiene muchos siervos allá, para que me permita ser como uno más de sus siervos. Vergüenza. Con vergüenza. Va a regresar con vergüenza. Sin embargo, el Padre los recibe con gracia. Él va con vergüenza porque él entiende y sabe que ha fallado, claro. Y prefiero estar en la casa de mi padre como siervo porque no estoy a la altura de hijo, ¿verdad? Porque así nos sentimos todos los que estamos acá. No, es fulano, hijo, yo no puedo ser hijo, pero yo voy a estar aquí, me voy a sentar aquí atrás o qué sé yo, voy a predicar desde aquí porque ahí no puedo. Ese espacio ahí es muy santo. Y no sé, usted entenderá lo que le quiero decir. Entonces ya tengo mi plan, voy a regresar a la casa de mi padre como siervo. Ni te voy a decir padre, te voy a decir don González. Y voy a regresar como siervo y permíteme por lo menos por un salario, voy a trabajar por un salario y dame comida. El padre lo ve a lo lejos y sale corriendo a buscar porque es su hijo. Porque su falta no borró la conexión que tenían padre e hijo. Porque el pecado no es como que de repente tú dejaste hoy de ser hijo porque pecaste. Si fuera el caso, el chamusco nos lleva a todos. ¿Usted está aquí? Él nunca dejó de ser hijo. Él en su mente decide volverse siervo, pero su padre nunca lo dejó de ver como un hijo. Su padre sabía quién él era, tenía identidad y propósito, pero él se vio entonces la vida y lo que atravesó distorsionó la realidad de quién él era y ahora se ve como siervo. Y el padre los recibe con gracia. El padre no le sacó en cara lo que hizo. El padre no vino con un juicio y una lista de cosas. Mira todo lo que hiciste aquí, tajuechuleta. El padre lo recibió con amor y lo restauró. El padre lo cubre, lo restaura y le devolvió la dignidad que perdió. ¿Usted sabe por qué? Yo sé. Porque de manera clara, precisa y concisa, Cristo dice lo siguiente.
Bueno, no lo voy a leer, pero la parábola nos dice que el padre mandó a buscar un vestido para el muchacho. Lo primero, hey, quítemele esa ropa que tiene el muchacho. Pónganmele una ropa nueva. Pónganmele un anillo. Pónganmele calzado y vamos a hacer una fiesta. Porque el hijo mío regresó. Miren la mentalidad del padre. El hijo mío regresó. El muchacho está pensando que es siervo. El padre lo ve como lo que realmente es: hijo. Y el vestido, amados, representa cobertura y restauración de la identidad. Tú nunca dejaste de ser hijo mío. Búsquemele ropa al muchacho que nunca dejó de ser hijo. Mijo, ¿y sabes qué? Nunca perdiste tu posición. Pónganmele un anillo. Nunca perdió su posición en la casa de su papá. Y el anillo simboliza autoridad. Así es que se firmaba con anillo en esos tiempos. Lo que usted está diciendo, el chamaquito se fue, gastó todo y regresó, y el papá le dio la misma posición que tenía antes de irse. La misma posición que tenía antes de irse. Porque el padre sabe quién él era. Y Dios, mejor que nadie, sabe quién tú eres. Y tu posición en él. Y tu propósito. Nadie mejor que Dios sabe quién eres. Nadie. Es tiempo de que regresemos a Dios para que Dios restaure nuestra identidad en Él, iglesia. Y encima de vestirlo, de darle el anillo y de calzarlo, le hace una fiesta al muchacho. Como que no pasó nada. ¿Qué estaba celebrando el padre? Mi hijo se había perdido, pero ha vuelto. Estoy celebrando que mi hijo perdió su identidad, perdió el norte. Sin embargo, aquí está de regreso. No le pasó factura, no lo condenó, celebró el hecho de que regresó en sí, de que entendió quién él era. Aunque de manera distorsionada, pero entendió quién era. Amados, y para cerrar, debemos elegir qué voz vamos a creer. Porque el mundo de manera constante nos está bombardeando con información que no va de la mano con lo que Dios dice. Y siempre nos meten en subcategorías. Y siempre nos dicen que somos esto, que somos la minoría, o que somos aquello, que somos esto. Y siempre nos están diciendo qué somos, para que entonces, basado en esa información, decirnos o hacernos o enseñarnos a cómo debemos sentirnos. Y de repente hay gente con mentalidad de víctima. Y son siempre la víctima. Y son víctimas del sistema. Y son víctimas de todo. Y todo una victimización. Y hemos hecho un ídolo del victimaje. No sé ni siquiera si victimaje es una palabra. Usted me entiende. Sin embargo, Dios nos está diciendo algo claro. Que en Él tenemos identidad. Y en Él tenemos propósito. No lo que diga la cultura, no lo que digan las circunstancias, no lo que digan mis emociones. En Cristo tenemos identidad y propósito. Entonces, ¿cuál voz vamos a creer? ¿La que nos dice que no somos suficientes? ¿O la que nos dice que somos escogidos y somos apartados? Que somos nación santa, linaje escogido, pueblo adquirido por Dios. A precio de sangre, amados. Dios nos llama a caminar en la plenitud de quien realmente somos en Él. Pónganse de pie, por favor. Amados, hoy es el día de soltar las mentiras y abrazar la verdad de Dios. Hoy es el día para que comencemos a caminar con propósito, con confianza, con autoridad. Hoy es el día para vivir como la persona que Dios ha determinado que vivamos. Aleluya. Gracias, Señor. Y yo, miren, les voy a decir algo. Ustedes entendieron el mensaje. Si usted necesita oración, no tenga pena.
el altar está abierto. Mi deseo, como les decía al inicio del mensaje, es que tengamos convicción. Porque cuando tenemos convicción, es muy difícil que seamos víctimas de engaños. Cuando usted sabe quién es, nadie te puede decir lo contrario, porque sabes quién eres. Y hay gente que tiene convicción, pero convicciones erróneas. Y toda convicción que nace fuera de la palabra de Dios está equivocada, por más bonita que parezca. Porque es la palabra de Dios la que determina quiénes somos. Porque es Dios quien determina quiénes somos. Y si somos lavados y redimidos por la sangre de Cristo, si creemos en Él, dice Juan 1:12, que somos hijos. Y como tales, lo que nos rige a nosotros, la constitución que nos rige a nosotros, hijos de Dios, es su palabra. Y si algo no está alineado con lo que la palabra de Dios dice sobre ti y sobre mí, entonces hay un problema. Es falso. Ustedes me están entendiendo. Amados, el altar está abierto. Padre, en el nombre de Jesús,